El programa Colombia Más Competitiva es una iniciativa conjunta entre el gobierno colombiano y el gobierno suizo a través de la Embajada Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo, SECO, cuyo facilitador en el país es la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica Swiss Contact. El programa fomenta el crecimiento verde e inclusivo mediante un entorno empresarial propicio y políticas eficaces del sector público, mientras se promueve la competitividad y la innovación mediante el desarrollo de cadenas de valor sostenibles que proporcionan oportunidades de empleo e ingresos. El programa inició en el año 2017 y en el año 2020 finalizó su primera fase con una inversión de $15 millones. Y en el 2021, con una inversión similar, inició su segunda fase, la cual se extenderá hasta 2024. El programa continuará trabajando en la generación de empleos a través de la innovación, el desarrollo de habilidades técnicas y la integración en cadenas globales de valor. Todo esto enmarcado en un desarrollo sostenible, ratificando así el compromiso de la cooperación suiza con la promoción, la sostenibilidad de las acciones y el diseño de instrumentos para el mejoramiento de la competitividad en el país. El programa Colombia Más Competitiva tendrá tres grandes objetivos: fomentar la implementación de políticas públicas eficaces y reformas estructurales para promover la competitividad, la innovación y el desarrollo productivo a nivel nacional y territorial. Fomentar el incremento de exportaciones y empleos a nivel territorial en las cadenas de valor sostenibles priorizadas. Diseñar, discutir y aplicar soluciones a los problemas transversales de cadenas de valor sostenibles mediante el diálogo político entre el gobierno, el sector privado y la academia. Para el logro de estos objetivos, el programa se enmarca en los siguientes enfoques. Enfoque sistémico. A través de una visión global del sistema de mercado, se abordan problemáticas complejas para desarrollar soluciones sostenibles en el tiempo, replicables y escalables, fomentando la articulación y el consenso interinstitucional. Internacionalización. Las intervenciones están orientadas a lograr la inserción de productos y servicios en mercados globales. Regionalización. Se abordan las necesidades regionales en materia de competitividad, asegurando mecanismos para que los cambios tengan impacto o sean fácilmente implementados a nivel territorial hasta lograr una armonización nación-región. Gobernanza. Se crean espacios de integración de los diferentes actores y se promueve la creación de estructuras de gobernanza que busquen el progreso económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones. Crecimiento verde. Se busca un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social y propenda por el uso adecuado de los recursos naturales. Inclusión social y económica. Se promueve la reducción de las desigualdades y la atención a las necesidades de los grupos sociales vulnerables, promoviendo la igualdad de género. Estos enfoques son tomados en cuenta para formular proyectos e intervenciones a través de los siguientes mecanismos. Un mecanismo de reforma a políticas públicas de competitividad, el cual busca fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a través de la financiación ágil y flexible de proyectos de asistencia técnica que contribuyan a la implementación efectiva de políticas públicas, generación de capacidades en las entidades beneficiarias y fomento de la articulación interinstitucional. Este mecanismo trabaja de manera dinámica y participativa con las entidades responsables de la formulación y ejecución de las políticas de competitividad y desarrollo productivo en el país. El mecanismo se enfocará en áreas temáticas pertinentes como ciencia, tecnología e innovación, eficiencia y efectividad del Estado, comercio exterior, mercado laboral, emprendimiento y entorno de negocios, sofisticación y diversificación, economía digital y un mecanismo de apoyo a cadenas de valor sostenibles que busca contribuir al mejoramiento de la competitividad e internacionalización de las cadenas de cacaos especiales, cafés especiales, turismo sostenible, ingredientes naturales y construcción sostenible, con el fin de que los productores y prestadores de servicios a nivel territorial puedan generar un valor agregado en sus productos y así mejorar sus ingresos, contribuyendo de esta manera a la construcción de paz y al desarrollo sostenible. Esto se realizará mediante un fondo concursable que brinda cofinanciación a proyectos presentados por las regiones a través de convocatorias sectoriales, asistencia técnica especializada para el fomento de reformas de política sectorial y la provisión de bienes sectoriales de uso público. Como valor agregado, el programa cuenta con la red de expertos suizos que busca fortalecer las colaboraciones académicas, científicas, institucionales y comerciales a largo plazo entre organizaciones suizas y colombianas, aprovechando la posición de Suiza como referencia mundial en los campos de la competitividad, la innovación, el desarrollo de habilidades y las cadenas de valor sostenibles. Así,
Se espera fomentar relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas que perduren en el mediano y largo plazo. La red de expertos suizos está disponible para todos los componentes del programa.